Bienvenidos a la Guarida del Zorro, yo soy Rubén Chisbert y en este vídeo finalmente voy a presentar la conferencia que yo organicé y presenté en el Ateneo de Madrid, que previamente fue prohibida en el Colegio Mayor Barberán, y que realizó don Antonio García Trevijano bajo el tema El porvenir de España, aunque lo que expuso finalmente fue lo que yo he venido diciendo en estos vídeos, lo que yo he venido defendiendo en estos vídeos, que es la idea de libertad política colectiva. Y creo importante presentaros aquí esta conferencia porque es un resumen de la trayectoria de una persona que ha defendido en España la libertad política colectiva cuando más difícil era, que era bajo Franco y luego ha continuado en el régimen de partidos actual. Y bueno, simplemente deciros que la presento aquí editada para que sea un poquito más corta. La conferencia en sí creo que dura 50 minutos, luego hay un turno de preguntas que dura como una media hora. Si queréis verla completa está en el canal de Libertad Constituyente Televisión, pero básicamente lo que he suprimido han sido las presentaciones, acortar un poco pues la introducción y simplemente pues he acortado algunas o se he suprimido algunas cositas, algunas divagaciones, porque sí que quiero explicar una cosa, y es que esta conferencia se realizó 2 días antes de que don Antonio entrara en el quirófano y a posteriori nos dijeron que bueno, don Antonio tenía muchísimo dolor en la pierna y esto era porque cuando don Antonio entra en el Ateneo de Madrid tiene la cadera fuera, tiene la cabeza de fémur, perdón, de la pierna que le iban a operar la tiene fuera. Y el doctor Castresana, que le operó, nos dijo que no entendía cómo ni siquiera había podido llegar al Ateneo de Madrid con la cabeza de fémur fuera, porque el dolor que se sufre es bueno, un bárbaro. Y además, bueno, cuando terminó la conferencia tuvimos que sacarle del Ateneo encima de la silla, llevando entre 4 personas la silla, como porteándole en una boda judía, porque no podía ni siquiera incorporarse. Y bueno, este dolor hizo que en esta conferencia pues don Antonio tuviera, digamos, un tono un poco más intenso del que generalmente tenía y también en algunos momentos pues pudiera divagar en algunos conceptos que estaba explicando. Por eso me he tomado la libertad de editarla un poquito. En fin, os la dejo a continuación y espero que os guste.
amigas, amigos, qué emoción. No vamos en busca de la libertad. La libertad viene en nuestra busca. Es inevitable la emoción que siento. Creo que no lo disimulo por el dolor que también siento. Algunos los defraudaré, entre otros al hijo de mi amigo Enrique Tierno, hoy presidente, porque el título de la conferencia que pensaba pronunciar en el Colegio Barberán era el porvenir de España, pero era otro momento distinto del de hoy. Otras las circunstancias, otros los datos políticos, otros los acontecimientos que nos condicionan. Yo no puedo nunca hablar de hechos pasados. Un discurso, una conferencia, cualquier tema que trate de filosofía política, que es filosofía de la acción, cualquier tema debe ser tratado en concordancia con el auditorio. Este auditorio no es el Colegio Barberán. Este auditorio ha venido aquí a vivir la libertad política conmigo. En el Colegio Mayor era una conferencia de ilustración del porvenir de España. Entiendo por porvenir lo que habéis dicho, que es como ha expresado, pero yo quería hablar del porvenir equivalente a por llegar. Por eso hablaré del porvenir de España muy poco, con dos palabras. Lo que yo pensaba decir en el Barberán era que el porvenir de España se llama Grecia. Por eso no voy a hablar de un porvenir de España que ya está definido, Grecia o Italia. ¿Por qué? Ahora voy a resumir en muy pocos minutos lo que yo pensaba decir a los estudiantes de un colegio mayor. Todos sabéis que antes de las últimas elecciones no había órgano de opinión, ni partido político, ni grupo electoral que no dijera como un dogma incontestable que gobierne el partido más votado. ¿Os acordáis, verdad? Bastó el transcurso de menos de una semana para que, a la vista de los resultados, como el PP había ganado, era el más votado en la mayoría de los distritos, no hay distritos, porque sí, distritos colegiales, eso se le llama elecciones a eso. Pues el partido más votado, si se atuvieran a esa doctrina toda la prensa y todos los partidos, pues sería el PP. Y entonces, en 24 horas, surge otra doctrina que destroza por completo no solo la teoría de la democracia electoral, sino todas las ideas hegemónicas hasta ese momento en materia electoral. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que a partir de ese día surge como discurso hegemónico el que sostiene, lo de menos es Podemos, ni lo de menos es Rivera. Esos son excrescencias hacia arriba de un movimiento telúrico que está expulsando a la suciedad de la clase política española. Ellos salen, pero detrás viene otra cosa. Y lo que viene otra cosa se llama libertad política colectiva. Eso viene detrás, eso no se ve, se verá. Se verá
y pronto. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis existencia real y sabéis lo que es la libertad política colectiva. Por eso voy a derivar esta conferencia, este discurso, hacia el concepto de libertad política colectiva que casi nadie, no es casi nadie, es que no lo he visto en ninguna parte. Nadie sabe lo que es la libertad política colectiva. Dirán, ¿cómo que no hay? Yo digo que en España no hay, pero es que no hay en Europa, menos en Francia. Y no completa, pero casi. Pero en toda Europa continental no hay libertad política colectiva. Por supuesto que no la hay en Grecia. ¿Qué es la libertad política colectiva? El derecho individual al sufragio, eso es una suma de libertades individuales. Eso no es libertad colectiva. Dirán, manifestación, huelga, no. Esos son derechos y el sujeto colectivo no hay más que el individuo. Derecho de huelga, no, son derechos individuales. La prueba, que ya sabéis cómo se llama a los traidores a la huelga, de amarillo, son las personas. No hay un sujeto colectivo de la huelga. No existe libertad colectiva de huelga. Existen derechos individuales. ¿Qué diferencia real existe entre las libertades individuales? Que las hay, las reconozco. Las hay, ¿cómo no lo voy a reconocer? No soy ningún ciego. Muchas de ellas no existían durante Franco. Por tanto, es cierto que hoy hay más libertades individuales que había con Franco. Pero también digo a continuación que con Franco teníamos esperanzas serias y fundadas de utilizar esas libertades individuales para crear, fundar y consolidar la libertad política colectiva. Eso fue traicionado por todos los partidos políticos sin excepción. No hubo uno solo que salvó su dignidad o su honor. Lo que habían defendido durante la clandestinidad lo tiraron por la borda en menos de una semana. ¿Qué es lo que tiraron por la borda? ¿Acaso no estábamos todos de acuerdo, primero, en la estrategia de la ruptura democrática? Porque se abandona la estrategia cuando estaba a punto de triunfar. Pues la ruptura democrática implicaba el reconocimiento, primero, de todos los derechos, la libertad colectiva. La abandonan todos. Y para que la única persona que quedaba defendiendo la ruptura democrática pacífica del régimen de Franco, primero me meten en la cárcel. Quien me mete en la cárcel es Fraga, sin ningún juez, sin ningún proceso. No. Yo he sido procesado y me pidieron 30 años de prisión militar porque yo me entregué mi vida, mi honor, mi fama a la independencia de Guinea Ecuatorial. Por esa razón me pedían 30 años de prisión militar. No, Fraga me mete en la cárcel porque le da la gana y no hay juez ninguno que ni siquiera que me interrogue. Paso directamente de mi despacho a la cárcel. Y en la cárcel estoy hasta el mismo minuto en que Fraga está de ministro. Salgo a la vez que él de ministro. ¿Qué creéis que hace la oposición? ¿Sabéis lo que hace? Bien, España estaba en ese momento en negociaciones de ampliación del plazo del mercado común, que todavía no era la comunidad. Bien, y yo tenía amistad política estrecha con varios comisarios de Bruselas, porque la lucha contra Franco había creado lazos muy fuertes con personalidades políticas europeas. Mis amigos, al menos mis conocidos, los que querían apoyarme, quisieron romper las negociaciones con España mientras yo estuviera en la cárcel. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis por qué seguí en la cárcel? Porque, palabras literales, Claude Cheysson, el que fue luego ministro de Asuntos Exteriores de Mitterrand. Pues Claude Cheysson me dijo que Felipe González habló con Willy Brandt y con Helmut Schmidt para decirle que había estado conmigo en la cárcel y hablando conmigo, que yo estaba y le había pedido
que no hicieran nada para mí, que yo le había dicho que era una buena causa, que favorecía a la oposición que yo estuviera en la cárcel. Me mantiene en la cárcel Felipe González. Pero no termina ahí el asunto. Es que ya es hora de que las verdades más gordas y lo que más daño ha hecho a la transición española se sepa. Y se sepa públicamente. Porque hay documentos y pruebas irrefutables de lo que digo. Salgo de la cárcel y los servicios secretos de Estados Unidos, en los papeles del Wikileaks, dicen, lo podéis ver todos, dicen literalmente, que durante el tiempo que el señor Trevijano Maverick está en la cárcel, no se mueve ni una hoja en la oposición. Y que tan pronto como salgo, en cuestión de días, hierve España de manifestaciones pidiendo amnistía, libertad. Y yo presidí una de ellas en Las Palmas, la más grande que se ha celebrado nunca. Todo eso es verdad. Pero Felipe González tiene otra entrevista con Fraga, que va a decidir el porvenir inmediato. Dos cosas deciden. Y una de ellas es importantísimo para que sepáis lo de la República. Lo digo aquí en el Ateneo, a conciencia de lo que estoy diciendo. A conciencia del valor que tiene lo que voy a decir. Fraga se entrevista con Felipe González. Y Felipe González le dice, mientras Trevijano esté en la calle, es imposible que el PSOE entre por la ventanilla de Arias. ¿Sabéis lo que es ventanilla de Arias? La ley de asociaciones de Franco, de Carlos Arias, que el Partido Socialista quería entrar. Pero en mi propio despacho, en la Castellana, cuando Mújica dijo que iba a entrar, yo, delante de 40 representantes o 30 y tantos de toda la oposición, dije que eso era incompatible con la Plata Junta, lo que era la plataforma de convergencia. Y él, chuleando, me dice, ¿y quién nos va a echar? Y yo le dije, con una voz como las que tengo siempre, ¡yo! Ruiz Jiménez, que estaba allí en la reunión, impresionado por mi energía, se fue dando un portazo, porque también estaba de acuerdo con la ventanilla. Ya tenéis otro dato. Entonces, claro, como no podían conmigo, sí, tuvieron la inteligencia de acudir a un sistema mucho más eficaz que la cárcel, incluso más eficaz que un tiro. Y estuvo a punto de suceder. No solo, os lo digo para que lo sepáis, en el Ateneo lo digo, no solo porque por 2 veces consecutivas, en tiempos distintos, en Consejo de Ministros del Pardo, de Franco, se acordó mi asesinato por 2 veces, diciendo que era el enemigo número 1 del régimen franquista. Eso no lo dicen los papeles del Wikileaks, pero sí dicen que yo era el número 1, que la oposición no era ni el Partido Comunista ni siquiera ETA, que se llamaba Trevijano Maverick. Pero eso lo tienen todo oculto. ¿Quién va a reconocer la verdad que los condenaría a todos los que han hecho la transición? Pero continúo. Acudieron entonces Felipe González a un procedimiento más eficaz que un tiro, y es la difamación. Suárez estaba el asunto de Guinea Ecuatorial estaba clasificado como materia reservada, no se podía hablar de él. Entonces Suárez lo desclasifica y al día siguiente aparece la difamación contra mí. ¿En qué consiste la difamación? Hoy, si lo oí, es que no lo creerían. Si hoy les explico, dice, hombre, eso es imposible. ¿En qué consistió la difamación? Que Mújica entregó a toda la prensa un folio, no, 2 folios de papel blanco sin firmar por nadie, anónimo, en el que decía, uno, que yo era propietario, bueno, yo no había estado en Guinea jamás, ni conocía a ningún colono, yo hice arriesgándome la vida y la cárcel, como la prueba es que fui. ¿Por qué no me pasó nada después de que me pedían 30 años de prisión militar? Porque el juez de orden público, Mariscal de Gante, recibió la orden
directamente, no sé quién la dio, pero de Franco, de archivar el asunto. ¿Y por qué archiva Franco el asunto? Porque el secretario general de la OUA, Diallo Telly, un senegalés diplomático bastante culto, le comunicaron que estaba yo procesado por haber ayudado a la independencia de Guinea. Y reunió al Consejo de la OUA y le puso un telegrama a Franco dándole 48 horas de plazo para que o archiva el asunto o rompía relaciones diplomáticas toda África con España. Y en efecto, ¿dónde está? ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, pues ahí acudió Enrique Múgica en la calle del Limón, en la sede del Partido Carlista. Se había convocado una reunión de toda España de los representantes de todos los partidos que estaban en la Platajunta. Yo lo presidía, porque otra cosa que se olvida es que yo fundo la Platajunta de la Unión y presido. ¿Qué coordino? Como que no se hacía nada, todo estaba redactado por mí. Era yo el que había hecho. Algún día hablaré por cómo pudo una sola persona llegar a tener esa eficacia. Algún día lo explicaré, porque fue todo cuestión de conocer la historia del fracaso. ¿Por qué fracasan bajo todas las dictaduras? Ejemplo ahora Venezuela. ¿Por qué fracasan todos los intentos de unión de la oposición? ¿Por qué fracasó Gil Robles con Múnich? ¿Por qué fracasan todos, sin excepción, no en España, en todos los pueblos? Os lo diré. Primero, porque la ambición personal y de partido es superior al odio o la antipatía o al deseo de acabar con las dictaduras. No hay confianza entre ellos. No se unen porque los celos de poder y de vanidad son superiores al deseo de unidad. ¿Y qué hice yo? Yo lo estudié durante años y años, no solo en España, en el mundo entero. Yo bajo Franco estaba obsesionado. ¿Pero por qué no se unen? ¿Por qué? Y desde joven lo estudié y encontré un procedimiento. Ahora lo digo, si entre vosotros os causará risa. Pues yo conseguí la unidad de la oposición con un método muy sencillo. Redacté 14 puntos de un programa de 14 puntos, de acción, claro, de derecho y de acción. Y se lo enseño uno a uno de los representantes, cada uno de cada partido. Le digo, ¿tú estarías de acuerdo en esto? Dice, por supuesto. ¿Estarías dispuesto a afirmar esto? Ese hombre con otro no. ¿Estarías dispuesto a afirmar si alguien extranjero o alguien no? Por supuesto. Y así fue. Ah, bueno, pues si estás dispuesto y lo aceptas, comunícalo a tu partido. Y le ponía yo una letra A, B, C, y jamás por teléfono ni nadie se supo, hasta que todos estarían de acuerdo. Yo uní a la oposición española sin que ellos lo supieran, ni se enteraran de que estaba yo uniéndolos y que terminaron unidos. Ellos no lo sabían. Hasta que ya se hizo la declaración cuando don Juan de Borbón, que era el que tenía que dar el primer paso, haciendo una declaración en Le Monde, con los 14 puntos que todos habían aprobado, entonces cada uno tenía que producir una cascada de adhesiones contra Franco y a favor de la restauración en un referéndum que tendría que pronunciarse por la monarquía o por la república. Eso era obligatorio, y en la declaración de don Juan Alemón estaba ese principio. Ahí se vio claramente que la unidad era posible. Como cuando don Juan, por las presiones de su familia, de su mujer, de sus hijas y del propio y su hijo, se retira de la acción y deja empantanado la promesa que hizo de hacer las declaraciones de los 14 puntos Alemón contra su hijo Juan Carlos, porque tenéis que saber que ni un solo minuto, ni un solo segundo, el conde de Barcelona autorizó que Juan Carlos aceptara la monarquía que Franco le daba. Ni un solo minuto. Es más, todos sabéis que yo fui quien redactó el borrador de la carta de don conde de Barcelona a Franco y a su hijo, solos. Me llamó sin que nadie lo supiera. Y yo redacté esas dos figuras, si sé la verdad sobre todas las mentiras que son hoy oficialmente el secreto de la transición falsa. Pero yo voy a continuar para que veáis hasta qué punto se acuerda mi difamación. Y se acuerda en esa reunión de la calle del Limón. Y es, en ese folio, esos dos folios dicen que yo soy el dueño
cacao, café, Guinea, de Guinea, y en Fernando Polo, a Madera, que además redactaba las sentencias de muerte de los enemigos de Macías en mi despacho de la Castellana, cuando lo que se acusaba a Macías es que hacía desaparecer a sus amigos sin proceso. Figuraros qué locura. Bien, pues esa locura, redactada sin firmar por nadie, le pide Felipe González a Suárez que levante secreto oficial Guinea. Lo hace y Mújica presenta en la prensa esa difamación absurda y ridícula, que hoy ni un solo periódico ni una hoja clandestina se atrevería a publicarlo, porque era anónimo y porque no tenía prueba de nada, no era nada. Pues esa es la difamación que cunde hasta tal punto que los enemigos de la verdad y de la libertad, han mantenido el calor de esa difamación hasta ahora mismo, hasta ayer mismo, para acabar con que conmigo como persona eso lo estaría sin cuidado, para acabar con que el pueblo español se enterara que habíamos estado a punto de la ruptura democrática y que solo la traición a los puntos programáticos de la Platajunta permitió dos cosas. Una, la traición de Santiago Carrillo. Sí, a mí me engañó. A mí, Felipe González era Isidoro, protegido por la policía de Franco. ¿Cómo me iba a engañar a mí? Yo sabía con quién me jugaba. Ahí era una cuestión de habilidad. Pero sí fui engañado. No por Santiago Carrillo, sino porque a mí me parecía inconcebible que pudiera pactar con el franquismo, con Suárez, con Fraga, que pudiera pactar un partido con tantísimas víctimas, fusilados, encarcelados, torturados. Me parecía imposible. Eso yo en eso no lo tuve en cuenta nunca. Y es lo que pasó. Sucedió. Y empieza ya la transición. Y esa transición no ha terminado. Pero yo no vengo hoy aquí en busca de mi complacencia con vuestros aplausos, ni para halagaros a vosotros por seguir el camino hoy de la verdad y de la libertad. Yo no vengo a eso. A mis 87, que voy a cumplir 88 años mañana, el 18 de julio, qué maravilla de coincidencia de fecha. Bueno, os digo una cosa, yo no tuve el periódico Madrid, quise comprar el periódico Madrid. Me daba un crédito Luis Val, Banco Popular. Y no lo compré, no pude comprarlo después de estar de acuerdo en el precio, 82 millones, crédito que me daba el Luis Val del Banco Popular. Porque los falangistas que tenían que dar el permiso, Jiménez Milla, Salvador, no me acuerdo el apellido, esos grupos de falangistas hicieron una comida en Lardi para examinarme. Y como yo todavía no era demasiado conocido, pues salí triunfante de la prueba. Y ya está, pues nada, muy bien. Y ya, pues acabado el asunto, yo ya estaba seguro, había comprado el periódico, estábamos de acuerdo en todo, bien. Me dice Jiménez Milla, bueno, antes de despedirnos, ¿qué piensa usted del 18 de julio? Digo, ¿qué voy a pensar? El día más importante de mi vida. Y por eso perdí el periódico. Continúo porque estoy dando informaciones donde sabéis todos que mi vida está en juego si falta un átomo a la verdad. Sigo, ya después de eso ya todo es conocido. La difamación permite, ¿qué permite? La traición de los partidos. Pero la traición de los partidos no implica, de todos, no implica solamente traición política. Porque tenían tal prestigio, mejor dicho, era tal el deseo de acabar con la vida de la franquista, el deseo de intensidad, y tal el miedo de los franquistas, que se produjo en España algo único. No, tiene antecedentes, pero en la Revolución Francesa, en el Directorio. La muerte de Robespierre es muy parecida a lo que pasa a la muerte de Franco. Es que el miedo
de los franquistas a la revancha de los vencidos solamente fue superado por la ambición de los vencidos de ocupar el lugar de los vencedores, sin cambiar nada. Esa es la transición. ¿Qué cambio hay porque el Partido Comunista o el PSOE entren en las instituciones? Ninguno. Hasta tal punto que todavía hoy los periodistas, todo el mundo dice, hablando de la Constitución española, que es sagrada, que es una maravilla, dicen, pero con el trabajo que nos ha costado vamos a perderlo. ¿Trabajo? Cero. ¿No trabajaron nada? La Constitución española, bien, sabéis que unas cortes se celebran con arreglo a la ley de Franco, con arreglo a la ley electoral de Franco, se celebran unas elecciones corrientes legislativas. Y se salen, y los diputados en secreto, no, el poder, que era el poder del ejército, y de Juan Carlos y de muy pocas personas, deciden, para engañar bien a los gobernados, a los españoles y al mundo, deciden convertir aquellas cortes constituidas en cortes constituyentes. Esa trampa tan vulgar, tan infantil, prospera. ¿Y cómo se hace eso? Pues en secreto, una pequeña comisión formada por 6 personas redactan en secreto una constitución, el nombre, porque de constitución no tiene nada. Para que una constitución sea realmente una constitución, tiene que separar los poderes. Si no separa poderes, no hay constitución. ¿Creéis que esas son mis palabras? ¿Que lo digo yo? ¿O que lo dicen los constitucionalistas? ¿O los profesores? Ni hablar. Eso lo dice literalmente la Declaración de Derechos del Ciudadano, artículo 16, párrafo 9. Donde no hay separación de poderes, no hay Constitución. Pues, ¿qué hacen los españoles? Pues nada, lo están redactando. Y un periodista bastante bueno, director de Cuadernos para el Diálogo, se llamaba, no sé, creo que vivirá, Pedro Altares. ¿Ha fallecido? Pues yo no lo sabía que había fallecido, pues en su homenaje, digo que ese hombre, en su homenaje, descubrió el pastel y lo publicó, que se estaba haciendo en secreto una constitución, en secreto. Pero, ¿os figuráis lo que significa hacer una constitución en secreto? Bueno, pues eso es lo que hay en España. Una constitución secreta que una vez conocida la aprueban las Cortes, la aprueban en referéndum y es casualidad, porque hubo alguien listillo que no dijo que la votaron el 110% del censo. Que dijo, no, vamos a poner 90 o 92. Menos mal. Esa Constitución es lo que hoy se venera como si fuera un texto importante o sagrado. Es una birria desde el punto de vista técnico y una porquería desde el punto de vista de la liberal. No creáis que eso lo digo yo, o por despecho de que no estuve ahí en el ajo, o porque soy un puritano, que soy un especialista en derecho constitucional. No. Digo que esa Constitución es cero, porque lo que vale de ella, y está hoy en vigor, es lo que no se cumple. El engaño de la Constitución, eso es lo que vale, eso es lo que dura, es por eso está en vigor. Ejemplo, prohibición del mandato imperativo. ¿Qué significa eso? La Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo, ¿verdad? ¿Y qué hacen los partidos? Desde la primera ley, las miles y miles de leyes aprobadas, desde el primer día hasta hoy, todas bajo mandato imperativo. Incluso, ya no con la cabeza, incluso mandato imperativo con los pies, porque sabéis que se votaba también el ausente con el pie, el de al lado.
Esa es la Constitución española, que dura porque no se cumple. Sigamos este recorrido de historia. Hasta ahora yo no estoy hablando como filósofo político, sino como historiador. Estoy diciendo literalmente lo que pasó en la historia de España reciente. Todavía no he dicho nada que pueda ser demostrado como falso, porque todo hay la prueba de que es así. Pero sigo, porque voy en busca, no yo, vosotros también vais en busca de cómo se conquista pacíficamente la libertad colectiva. Y para ello tenemos que saber dónde estamos, de dónde partimos. No ahora, hace 10 años, hace 20, yo he tenido que seguir a cada momento adaptando las tácticas a una estrategia única que para mí no había otra que conquista de la libertad colectiva. No hay otra. ¿Y qué pasa con esa libertad colectiva? ¿Por qué es tan maravillosa? Pues porque no es ideológica. ¿Qué es secreto? Pues que todo es ideológico, salvo la libertad colectiva. ¿Por qué no es ideológica? Porque eso no depende del sistema de creencias. ¿Qué es una ideología? Para que veáis el absurdo de que se persiga la igualdad a costa de sacrificar la libertad. En primer lugar, la igualdad no se consigue nunca. Eso será una tendencia. Pero si lo que se sacrifica es la libertad, ya lo que es que no hay vida política. Es que no hay. Claro que Franco, claro que era político y conservaba el poder. Pero es que hoy los partidos políticos son todos franquistas, porque no quieren más que la conquista del poder. ¿Quién creéis que es Pablo Iglesias? Un nieto de Franco. Pero es que dice al pie de la letra, es lo mismo. Si él no quiere saber nada de principios, para eso ya está el pobre de Cayo Lara. Él lo dice, quiere principios. Él no. Dice, ¿qué principios? Yo quiero, el cielo no se conquista por asalto. Y es verdad, lo está demostrando, lo está haciendo. Pero yo, como vuelvo, ya mi guía es la libertad política colectiva. ¿Qué es? ¿Y por qué ella no es como los demás libertades? Porque la libertad, cuando no tiene un sujeto individual que la ejerce, y el Estado la transforma en derecho. No hay ninguna libertad individual que no sea derecho. Atención, lo que estoy diciendo. No hay en el mundo entero ninguna libertad individual que no sea atributo de un derecho. ¿Por qué? Porque el Estado se llama de derecho y todas las leyes reconocen unos derechos al individuo. Luego, la libertad es consecuencia de un derecho subjetivo, derecho de manifestación. ¿No veis que lo mismo se dice derecho de manifestación, derecho de huelga, derecho, si es lo mismo que libertad? Pero hay solamente que no dicen individual, individual, individual. Porque si es colectivo, amigo, eso ya empieza a rozar el escrache y ya empieza a estar el delito. Eso cuidado. Colectivo no, individual todo, atomizado. Pero es que el individuo no tiene poder ninguno. ¿De qué le quiere una libertad individual? ¿Acaso el individuo representa algo en la historia política del poder? Cero. Y cuando quiere representarlo, como en la Revolución Francesa, se producen situaciones tan ridículas como la siguiente. El pueblo de París está cercado por el ejército real de Luis XVI, alemanes y suizos, que van a ahogar la rebelión que hay en París en los primeros días, antes del 14 de julio, antes. Y el Ayuntamiento de París, preocupado, porque vienen, el pánico que le tienen, que viene el ejército, quieren defenderse. Y la delegación de la Comuna de París, del Ayuntamiento, manda a Versalles, donde están reunidos los estados generales, para pedir al tercer estado, después de que ha proclamado el traidor de Mirabeau y todos los demás canallas que inician la Revolución Francesa. Sí, esos son canallas, porque yo la conozco de verdad.
Pues esos le dicen, esos que dijeron, de aquí no nos sacarán nada más que las bayonetas. Mentira. Si por la noche se veía con María Antonieta en una puerta en Alcalá, si estaba vendido por una cantidad muy grande, y ese decía, de aquí no nos sacarán por las bayonetas. Ese era Mirabeau. Pero es que los demás estaban, no todos. Hubo gente honrada y se retiraron. Pero lo que nos interesa saber es que el pueblo de París, asustado, porque viene el ejército extranjero a cortarles las alas y a acabar con una posibilidad de rebelión del pueblo de París, manda una delegación a Versalles para que pedirle al tercer Estado constituido en la Asamblea, pedirle que le dé armas. ¿Y sabéis lo que contesta el presidente entonces de la Asamblea? Es asombroso lo que voy a contar, ¿eh? Quien no lo sabe es impresionante. Dice que no, que cómo va a dar armas. Que ellos, la Asamblea, la Revolución Francesa, no se ocupan de las cuestiones del Ejecutivo, que ellos están ahí para el Legislativo. Ah, nada, fuera, armas nada. ¿Qué os parece? La Revolución Francesa, en plena marcha, el ejército copando a París, van a pedir armas a defenderse. Y un hombre que era prudente y un jurista bastante bueno de Grenoble, que era el presidente, pues le dice que no, que ellos se ocupan del poder legislativo, porque sabían lo que era la separación de poderes y sabían que el Ejecutivo no era problema de ellos, eso era el rey tenía el Ejecutivo. Y entonces, si el rey es el enemigo del pueblo y manda la armada, nada, eso corresponde al Ejecutivo. Nosotros no podemos hacer nada. Esas son las grandes mentiras transmitidas a las generaciones actuales de la herencia de la Revolución Francesa. Pero vuelvo al tema de la libertad colectiva. ¿Qué es? Si las libertades individuales son todas derechos subjetivos, por eso se llama Estado de Derecho. Si Estado de Derecho es una creación de un jurista alemán bueno, pero no genial, von Moll, en el año 1880 y tantos, 90, finales del siglo XIX, para distinguir el Estado de Derecho del Estado policíaco. ¿Es verdad? O ponemos un policía al lado de cada bandido o cada delincuente o cada persona desordenada, o creamos leyes que se apliquen, y eso le llama Estado de Derecho. Pero no hay Estado en el mundo, jamás, desde que se tiene historia del Estado, que no sea de derecho. Hitler era un Estado de Derecho, y Mussolini, y Franco, y Stalin, y Gengis Khan, aunque era nómada, eso no lo he estudiado. Pero si lo estudio, seguro que encuentro leyes aplicables. Gengis Khan era un Estado de Derecho. Y estos presumen y lo dicen, Estado de Derecho. ¿Pero de qué va a ser? Pero si es la ley, si es la ley, ¿cómo no va a ser Estado de Derecho? Mucho más prudentes y más sabios y más cultos cuando los americanos del norte hacen su constitución, una señora para a Adams en la calle, a John Adams, y le dice, ¿pero qué están ustedes haciendo? ¿Qué es lo que están? Dice, señora, una república de las leyes, eso sí tiene sentido. Entonces ni sabían que estaban creando la democracia, no lo sabían, era una república de las leyes. Pues hoy que vuelvo a lo mismo, vengo a la libertad colectiva. Yo no me aparto nunca de un tema cuando lo cojo, ya no lo suelto. Pues la libertad colectiva, ¿qué tiene la libertad colectiva? Que no tiene ninguna libertad individual, ningún derecho individual, es otra cosa. ¿Qué es? La libertad colectiva tiene que ser la libertad de todo el pueblo. ¿Y es que eso es posible? ¿Es posible que no haya divisiones en el pueblo, en partidos o en facciones, para que sea una utopía o imposible? No puede haber un derecho del pueblo a la libertad colectiva. ¿Qué es eso? Ah, si especifico. No. Pues mirad lo que pasó. En una guerra, figurar, una guerra de liberación, bien sea de Estados Unidos o cualquier otro pueblo, ahí hay una libertad colectiva de defenderse de la invasión. Esa libertad es colectiva. Porque ahí se defienden se les va la vida. Defienden a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a su historia, a su futuro. Bien, si ganan esa guerra y hacen una constitución para que en el futuro
se rijan por unas reglas honorables, donde esté garantizada las libertades individuales, eso que vengo hablando hasta ahora, para que esté garantizado el derecho de propiedad, derecho a asociación, derecho de huelga, derecho a todo, incluso derecho a la rebelión, en los términos en que se pronunció. Entonces hace falta hacer una Constitución. ¿Qué es Constitución? Le preguntadle a quien queráis, ¿qué constituye una Constitución? Y dirá, hombre, la nación. ¿Cómo? ¿Es que antes de la Constitución no había naciones? Pues si la Constitución es posterior. Una nación, una Constitución no constituye una nación. ¿Qué es eso de Cataluña, vascos y etcétera? ¡Qué absurdo! ¿Pero qué nación va a constituir? Eso es imposible. Entonces, ¿qué constituye el Estado? Pero ¿es que antes de la Constitución no había Estado? ¿Es que Franco no tenía unas leyes fundamentales del reino que eran mejor observadas que esta Constitución? No, ahí se ve todo eso es falso. Esto es mentira, una propaganda ridícula. ¿Dirigida a quién? A un pueblo idiotizado por el miedo de unos y por el botín repartido por los demás. Ha habido un miedo colectivo a la verdad y un reparto de unos de la derecha y de la izquierda al botín del Estado. Yo no tengo simpatía ninguna por Ortega y Gasset. Sin embargo, cuando Ortega y Gasset era muy joven, era idealista entonces, y dijo, ¿qué es eso de palabras como reconciliación? ¿Qué es eso? Y él dijo, es que cuando oigo la palabra, eso lo tiene escrito en el año 1915. Dice, ¿qué es? Pues cuando oigo la palabra reconciliación o concordia, digo, ¿dónde está el reparto? ¿Quién se está repartiendo algo? La pura verdad. Y ahora, por eso antes hablé del directorio de Robespierre, porque lo que ha pasado en la transición española es lo que pasó allí. Matan a Robespierre. Y los mismos que los partidarios de Robespierre tenían sus listas negras para mandar a la guillotina a los adversarios que le podían disputar el poder. Y aquellos que se creían concernidos por la célebre la libreta azul donde estaban sus nombres, montan un complot, el 9 de Termidor, para asesinar a Robespierre. Y los principales dirigentes de aquel movimiento de resistencia contra Robespierre estaban en la puerta asistiendo, saludando a todos los diputados que venían a la asamblea. Y a todos les decían, tú estás en la lista, tú estás en la lista. No sabían, la lista estaban en la guillotina. Entonces, claro, triunfó inmediatamente el complot. Triunfó y matan a Robespierre. Inmediatamente, al día siguiente, y en el plazo de una semana, se abren en París más de 500 restaurantes de lujo, salas de baile y de fiesta. ¿Sabéis para qué? Para que los robiespierristas, los sanquilot, los jacobinos, se abrazaran con todos los partidarios de poner fin a la revolución y los celebraran juntos y se reconocieran como hermanos. ¿Qué pasó aquí con Santiago Carrillo, que es el mejor ejemplo? Que hubo un diputado, Manuel Jiménez de Parga, de Granada, que yo fui profesor de él, fue presidente del Tribunal Constitucional, que en las Cortes se atrevió a atacar a Santiago Carrillo por su pasado, no, sin hablar de Paracuello, del pasado comunista. Y Fraga le interrumpe violentamente a Jiménez de Parga, defendiendo a Carrillo. Esa, la unión Carrillo-Fraga, es la que representa a la España actual. Es Fraga, unido con Carrillo, el que representa la transición española. La mentira absoluta, moral, política, intelectual de la transición española. ¿Cómo va a producir ni un buen escritor de verdad? Sí, le dan premio Nobel a quién, a Cela, pero si era el delator de la censura de Mallorca. ¿Pero qué es esto? Aquí nadie dice la verdad. Si delataba a los escritores, a Franco, desde Mallorca, ofreciéndose cargo para poder hacer a Franco esos favores. Pero ¿quién ha habido en España que tenga la decencia de levantar la cabeza desde la muerte de Franco aquí? La entrega,
la entrega a la traición. He contado muchas veces que, deducido En busca del tiempo perdido, deducido de ese libro, no es que yo lo admire mucho ese libro, porque para mí es un chisme, es un chismoso de alta sociedad, y muy bien escrito, muy bien, sí tiene muchas cualidades, pero para mí no está entre los grandes de la literatura. Pero el autor, confiesa que él quería mucho a su abuela y él mismo estaba extrañado que cuando muere su abuela él no lo sentía tanto como creía que lo iba a sentir. Y hace unas reflexiones que a mí de ahí saco la conclusión, que no es de él, que es mía, la siguiente. La traición en tiempos normales es un vicio y muy feo, es la deslealtad. Pero en tiempos de traición, si se convierte en regla general, es una virtud para mediar, para prosperar en la sociedad. España es una sociedad de traidores. La inaugura Juan Carlos, traidor número 1 a su padre. Segundo, la continúa Suárez, un ignorante total, culpable de lo que está sucediendo en España con el café para todos. Ese ignorante, irresponsable, vanidoso, sin mérito ninguno para ser ni alcalde de un pueblecito, por la coba y la amistad con Torcuato, el Opus, la Falange y Juan Carlos, es culpable de las autonomías que han conducido a la situación actual de Cataluña y el País Vasco. El café para todos. Y Suárez, que cree que hoy se la lava, se olvida, uno, que fue echado de mala manera del gobierno por Juan Carlos y los capitanes generales. Dos, que le dieron la orden de que dimitiera en el acto. Y el pobre tonto de Suárez reconoce en la televisión que dimite para que su gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras. Y las Cortes españolas, la prensa española, los cobardes que mantienen el poder en España, no hay uno solo que le diga a Suárez, el mismo día del 23 de febrero, cuando se estaba votando el nombramiento, o antes de nombrar a Calvo Sotelo. No hay uno que le diga, señor Suárez, usted ha comparecido en la televisión para decir que dimite porque una dictadura le ha obligado a que dimita. Unos generales, un militar o el rey, quien sea, dígalo. Nadie se lo pregunta y él tampoco lo dice. ¿Os dais cuenta qué representación de España puede haber? ¿Qué diputado puede presumir de que ha tenido dignidad? Dignidad. Cuando ha tolerado que un traidor como Suárez engañe al pueblo, no diga la verdad y se dé un golpe de Estado que fracasa por la baladronada de Tejero. ¿Y qué pasa entonces con Tejero? ¿Qué pasa con el golpe de Estado? Pues que hay un señor en España que está escribiendo en El Mundo y un año o dos después dice en El Mundo, en una columna, que el responsable del 23 de febrero, directo, porque es quien alrededor del cual se ha ordenado y ha ordenado que sí que se haga, ese señor se llama Antonio García Trevijano. Y cuando coincido en una entrega de premios a juristas en la compañía de seguros Pelayo, me tocan en la espalda y está Sabino Fernández Campos. Yo no lo conocía, ni él a mí tampoco, pero que de vista sí. Me dice, tú eres trevijano. Sí, pues le invito a comer porque usted, por la valentía que ha tenido, porque usted no sabe la verdad 100% de lo que ha denunciado. Y yo se la quiero contar. Entonces Sabino me invita a comer en el restaurante de Colón, ahí por la Salesa, donde él vivía al lado, y me cuenta la verdad. Y tan verdad me cuenta que dice, mira, quien quiera saber qué es Juan Carlos, el rey, el responsable único de este asunto, que mire las visitas del día a partir de 11 y 13, donde llega armada, destinado tal, sin permiso ninguno, y tal. Y que mire tal, y que luego yo mismo me dice que él fue el que ordenó a un capitán que fuera a las 2 de la mañana para retirar todos los residuos que quedaban y resguardos de la conversación que
Juan Carlos había tenido con Milán del Bosch en Valencia, que retire los tanques de la calle de Valencia, donde están desplegados. Dice, porque después de nuestra última conversación por teléfono, yo ya no puedo dar marcha atrás. Punto. Eso bastó para que yo te quiera. Pegué un salto y le dije a mi mujer, pero si está confesando que el autor es él. Ya lo está diciendo, es él. Y ese fue el artículo que yo no tenía más datos que ese. Y cuando escribí en Le Mundo el artículo, cité al pie de la letra lo que dijo, y luego Sabino Fernández Campos me dice, la pura verdad fue esa. ¿Y qué pasa? Pues que Santiago Guerrillo pide el Premio Nobel de la Paz para el rey. Que aún no saben lo que es la democracia. Por ejemplo, el partido más votado gobierna ¿dónde? En el Reino Unido. ¿Es que acaso el Reino Unido es una democracia? De ninguna manera. El Reino Unido es un parlamentarismo perfecto, maravilloso, con una tradición de libertades fantásticas. Ya quisiéramos nosotros tener instituciones como las inglesas, pero no nos confundamos. Eso no es la democracia. La democracia es otra cosa. Por eso, el partido más votado, si gobierna, eso no es democrático. Pero si se unen todos los partidos pequeños para que el más votado tampoco gobierne, eso tampoco es democracia. ¿Qué diferencia hay una? Pues que si gobierna el partido más votado, eso es representativo, pero no representa a la mayoría absoluta. Es representativo, pero no. Y para que haya democracia, tiene que haber forzosamente, escuchar bien lo que digo, en el Ateneo, y desafío a quien sea capaz, intelectual, español, europeo o mundial, de contradecirme. Para que haya democracia, tiene que haber mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, ya no hay democracia. Y la razón es muy sencilla. Veamos. ¿Por qué vosotros, yo, la gente corriente, en cualquier tipo de asunto, estamos dispuestos que en lugar de pelearnos a tiros o a puñetazos o a insultos, estamos de acuerdo en decir, bueno, que se decida por votación? Y supongamos que hay un colectivo de 100 personas o de 50 o 65 que deciden algo por votación. Todos están de acuerdo en que si hay mayoría absoluta, el que vota en contra está representado, porque ha aceptado la regla de juego. Yo acepto la mayoría absoluta y estoy representado, aunque yo esté en contra. Pero ¿quién acepta de 100 personas que gobierne o que decida un 30%? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué corazón? Porque tampoco está escrito la otra regla, de que aceptamos resolver las cuestiones en lugar de a tiro por votación. Pero hay una regla cordial que está en el corazón, es decir, que aceptamos las decisiones por mayoría absoluta. Pero si es por mayoría relativa, ¿dónde está escrito eso? ¿Qué sentido? Eso no existe en ninguna parte de la historia política mundial, ni del descubrimiento de la democracia, ni hasta las más perversas dictaduras ni tiranías. Eso no es verdad. Ay, ¿qué pasa? Es otra cosa. Que sin mayoría absoluta gobierne el partido más votado, está de acuerdo con la lógica, no con la justicia. Hombre, si uno tiene que gobernar, que gobierne el más votado. Pero eso no es justo ni es democrático. Pero parece más razonable, tiene más sentido común, que gobierne el menos votado una coalición de menos votados. Que todos unidos tengan más. Si no llegan a la mayoría absoluta, ¿qué es lo que ha pasado ahora en Podemos? ¿Qué sucede? Que como no hay democracia y no puede haber y no hay mayorías absolutas, ¿qué sucede? Que se unen todos los pequeños o los emergentes, Podemos, Ciudadanos, con Izquierda Unida o con los demás de izquierda, para imponer un alcalde. Pero ese alcalde, la mayoría de votos que ha sacado no es homogénea, no son cantidades que se suman, porque el voto de Podemos no puede ser sumado con el del PSOE o de Ciudadanos, sino es a cambio de que uno o todos traicionen a la vez las promesas que han hecho al elector. Eso es claro. Pues entonces, el partido más votado no puede gobernar más votado, pero no es democracia. Y para terminar y dar paso a vuestras intervenciones, termino como empecé.
con el discurso en el Colegio Barberán. Dije que el porvenir de España, está en Grecia y en Italia. ¿Por qué? Porque igual que hace nada decían todos que tiene que gobernar el partido más votado, a la vista de lo que ha sucedido, y es que todos se unen, siendo entre sí incompatibles y con mensajes distintos al pueblo, se unen para expulsar al PP, que bien expulsado está, a mí me importa poco eso no es el tema que nos preocupe. Es la coherencia, la incoherencia de todos del sistema, del régimen, porque el sistema no lo hay. ¿Qué sucede ahora? Pues que nada más que producir este hecho, vuelven a decir que es una injusticia, es que no es democrático, tiene que gobernar el partido más votado. ¿Y ya quién dice eso? Pues ya empiezan a decirlo las televisiones mismas, que hasta poco y ahora ya personalidades de todos ya empiezan a decir lo mismo antes de las elecciones. Y será. Entonces el camino, el porvenir, lo por llegar a España es, como ha dicho Mario Conde, ayer en televisión, ha dicho, pero que lo pongan por una ley, se acabó de historia, que una ley diga que el partido más votado gobierna, y eso no tiene más que dos fórmulas, la griega y la italiana. Griega, regalo de 50 escaños al partido más votado, para que adquiera con eso la mayoría absoluta o se acerque mucho a ella. Italia, Renzo, reforma italiana, que entra en vigor ya. No, el Estado italiano, no el gobierno, el Estado italiano regala al partido más votado, que no tenga mayoría absoluta, todos los escaños que necesite para que gobierne con mayoría absoluta. La dictadura es un juego, niños. Es un juego. Esto es dictadura, ya no es oligarquía. Es que entonces, ¿qué pasa? Que quien consiga esto tiene mayoría absoluta. Figurar lo que es. Leyes y leyes hechas, dictadas por un partido que teniendo, por ejemplo, el 30%, recibe el regalo de 55, de un 25 más para que gobierne y haga leyes a todos los efectos con mayoría absoluta con el 55% de los votos. Ese es el porvenir de España. Tiene o el camino griego o el camino italiano. Ese porvenir, ahora es mi intervención, es a no ser que nosotros interrumpamos ese mecanismo del porvenir e introduzcamos el principio de la libertad colectiva que perseguimos para que el porvenir de España, aunque sea lejano, aunque dure mucho tiempo, sea inseparable de la libertad política colectiva, que la voy a definir ahora mismo. Libertad política colectiva se llama libertad constituyente. Punto. Se acabó. ¿Ha habido libertad constituyente en España? No la hay. No basta, porque la libertad constituyente tiene que ser de tal manera que separe los poderes. Porque si es una libertad constituyente que no separa los poderes, amigo, es otra cosa. La Constitución requiere dos cosas. Uno, que sea colectiva. El sujeto de la Constitución tiene que ser colectivo. Y dos, tiene que haber separación de poderes. Con eso termino diciendo, para mí es un orgullo y un honor tan grande como no podéis ni imaginaros que haya vivido yo 88 años ya para ver con mis ojos y con mis oídos y para leer vuestros comentarios y vuestra emoción de seguir mi camino en busca de la libertad política colectiva, no para vuestro mérito, no para vuestro triunfo, sino pensando nada más que en el bien general de España, de los españoles, y eso no tiene antecedentes en la historia. No conozco ningún movimiento, que somos muchos miles, no creáis que hay aquí, yo sé bien lo que somos, hay muchos miles. Ese fuego para mí ya es inextinguible. No os preocupéis por mi edad, da igual, si es que da lo mismo, ¿no? Si que vivir o no vivir es indiferente, cuando no es indiferente, cuando lo que se busca es nada menos que la dignidad de la vida. ¿De qué vale seguir en una vida indigna? No, para mí no vale. Para mí lo que vale es la dignidad de la lucha por la libertad. Y es vosotros, confío totalmente, porque he vivido con vosotros, os conozco, sobre todo a los más jóvenes. Sé que esos no van a vacilar. Habéis emprendido el camino de la libertad política y le vais a dar una lección al mundo, a toda Europa. Nosotros, que nos cuesta tantísimo conquistarla, la vamos a traer para que Europa tenga una libertad europea procedente de España.
No me lo creo. Vamos a seguir con las preguntas y pido de verdad, primero, mi corazón afortunadamente aguanta estos aplausos. Bueno, cuanto preguntas, os pido una cosa, cuanto más rápida sea la pregunta, que no haya preámbulos, más preguntas, más contestaré. Así que, por favor, y luego, sí, yo digo que más, yo si estoy emocionado, esa emoción la ofrezco a vosotros. Buenas tardes. Quería preguntar rápidamente si es posible que su proyecto se materialice en un partido al cual nosotros podemos votar en las próximas elecciones. Jamás. Vale. La razón es muy sencilla. Todo partido, forzosamente, ha de ser ideológico, si no, no se diferencia de los demás. Quien luche por la libertad política colectiva no puede permitirse el lujo de tener o expresar ideologías, porque una ideología es una idea parcial convertida en virtud del logos en universal. Todas son falsas. En cambio, la libertad política no es ideología, y esa es nuestra bandera, porque no es ideología. ¿Cómo pueden decir nadie que somos de derecha o de izquierda? ¿Qué saben? Para saber si una persona es de derecha o de izquierda, primero tiene que haber libertad. ¿La hay en España? No. Entonces, ¿cómo sabes que uno es de derecha o de izquierda? Bajo una oligarquía de partidos y sin libertad política, todo el mundo puede ser de derecha o de izquierda, de boquilla, porque todos los gatos son pardos. Otra pregunta. Quería que nos explicara por qué el sistema proporcional es el germen de la corrupción e impide completamente la representación de los electores. Sí, es muy sencilla la contestación. En realidad es ¿por qué el sistema de listas de partido no cumple la función que corresponde a cualquier tipo de elección? No es, las listas de partido son nulas, inválidas, no valen nada porque no designan representantes del elector. El que vota listas de partido no elige a su representante, elige al jefe que ha hecho las listas. Es decir, elige partido. Por esa razón son nulas, en tanto que representación. La representación ha de ser forzosamente individual. No se dan poderes a una lista. ¿Qué es eso? En cambio, el mandato imperativo que ha de regir todo diputado elegido en un distrito pequeño para que defienda el distrito, ese diputado, bajo mandato imperativo, está obligado moral y jurídicamente por un mandato. No lo cumple, a la calle, pero en el acto, sin esperar 4 años a otras elecciones. Eso es mentira, porque eso de que se llama en la ciencia política reacción anticipada, que es no votar a un diputado porque ha sido un corrupto, pero tiene que esperar la siguiente elección para no votarlo, eso es aplicable cuando no había sistemas proporcionales. En un sistema mayoritario, claro, pero con un antisistema proporcional es inaplicable. No hay la prueba. Felipe González, en el año 94, representa uno de los cimas más grandes de España de la maldad de un gobernante, tanto porque asesina como porque roba
y mete a todos sus ministros él en la cárcel. Los lleva hasta la cárcel, los mete dentro y él se queda fuera. En virtud de una técnica de un jurista argentino, que ni era jurista, que lo nombran aquí García Lupo, presidente del Tribunal Supremo. Y él siente una doctrina que, acogida por Pascual Salas, aquel enano perverso, ese Pascual Salas inventa la teoría de la estigmatización, que sabíamos lo que era en mística, en Santa Teresa, las llagas, los santos, pero en Estados Unidos sabemos lo que es también estigmatización, que es otra cosa. Pues este Pascual Salas dice: Felipe González, jefe de gobierno, ni siquiera puede ser citado como testigo de los asesinatos de Logal o de la corrupción de todos sus ministros. No. ¿Cómo es esto? Pues no, porque se le estigmatizaría. Eso, eso ha sido puesta negro sobre blanco para no meter en la cárcel y condenar a Felipe González. ¿Y quién es Felipe González? Aparte de ser el enemigo culpable número 1 de la traición a la libertad y a la democracia en España, porque él fue el que arrastró detrás de él a Santiago Carrillo, que era un puro apéndice, y Felipe González no creáis que tenía algo, tenía la etiqueta favorecida por la socialdemocracia alemana de ser, me he acordado de Enrique Tierno, claro, de ser el socialista, que por eso Enrique Tierno creó un partido del interior, porque el otro, el de Toulouse, ese fue del que se apodera Felipe González. ¿Cómo? Inventando militantes con el dinero que daban los alemanes y yendo a Suresne con listas falsas. Ese es el origen de Felipe González. Y me he reído porque Enrique, tu padre, conmigo lo hablé 1.000.000 de veces, porque él me consultaba y sabía los conocimientos y el apoyo que yo tenía en Europa. Y yo estaba informado de todo lo que pasaba. Por eso me encanta. La pregunta que tú has hecho está contestada. No hay posibilidad alguna de que sea representante ninguna lista de partidos, porque ni siquiera son representativas. Porque en Inglaterra, por ejemplo, no hay mayoría absoluta. Puede haberla, como ahora, pero puede gobernarse el Parlamento sin mayoría absoluta. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que el que gana sin mayoría absoluta no es representante, pero es representativo. En España, los listas de partidos ni representan nada, ni son representativos nada más que del Estado, el que los paga. ¿Quién paga las listas? El Estado. A él le pertenecen, al Estado. Quien paga, a él le pertenecen los partidos. ¿Qué son los partidos estatales? Una ampliación de la técnica de la dictadura. Con Franco era la Falange, con Mussolini el fascio, con Hitler el nazismo, los nazis, y ahora con el rey Juan Carlos, esa facción, porque son facciones, no nos engañemos. Cada vez que un partido se es pagado y entra en el Estado se convierte en facción. Y ahí tenéis, leeros a Madison, a Burke, a todos. A veces hay uno solo que no considere que todos los que están en el Estado sin estar en uso de una representación de la sociedad son facciones. Por tanto, lo que hay en España son facciones estatales. Todos. Desde Podemos, por eso no es que dicen Podemos izquierda. ¿Quién Podemos izquierda? Si son fascistas. Pero si está pagado por el Estado. ¿Pero qué es esto? ¿Es que no lo veis? ¿Podemos qué es Podemos? Nada. Un hombre que no tiene principios. Digo, que él cree que los tiene el pobre Cayo Lara, que tampoco los tiene. Porque para tener principios, como él le dice, ser del Partido Comunista y reconocer la monarquía, pues vaya principios que tiene. Bien, otra pregunta. Tercera. ¿Cuál sería el poder constituyente que puede traernos la libertad colectiva? No puede haber más que uno, que es la revolución política, no social, la política de la libertad. Nada más. Es el pueblo, no el pueblo entero en su conjunto, eso es imposible. El pueblo normal, desde los tiempos más remotos griegos, el pueblo siempre está dividido. Y la palabra demos, que significa pueblo, ya en Grecia también existe otra expresión, en Homero, que es laos. También significa pueblo, pero en uno es pasivo
pero tiene fuerza, en el otro es activo y el laos. Por eso laocrático es un término inventado, creado etimológicamente por mí, siguiendo la etimología para decir que el tercio, por otro lado, perdón, es que me adelanto, la sociología mejor política, una de las mejores, desde luego la de Estados Unidos siempre. La europea no existe. No existe sociología política en Europa, existe la americana. Hay uno de los más grandes, Loewe, y Loewe dice que toda sociedad está dividida en 3 tercios. Yo participo de eso también porque lo he vivido y lo he observado. Dice, un tercio es el que sostiene con entusiasmo al régimen político que haya. Otro tercio se apoya sin entusiasmo al régimen político que haya. Y solo otro tercio se opone al régimen existente. Y da igual en todos los tiempos. Así, hoy, en España, yo creo que hay un tercio de españoles que son los que se abstienen, que siempre está por encima del 30 o el 33. Hoy en España hay un tercio que son nuestros potenciales amigos. Es a ellos que tenemos que convencer. Si lo convencemos a ellos, y nosotros representamos una fuerza grande, verdadera, pacífica, pero inteligente, a diferencia de todo lo que vemos al lado, que es una cochambre de la inteligencia, pues ese tercio tiene que conquistar en un momento crítico al tercio acomodaticio. Y forzosamente habrá otro tercio que se opondrá a nosotros. Por tanto, la pregunta te contesto. Un tercio. Nuestro objetivo es conquistar al tercio que se abstiene. Ese tenemos que conquistarlo. Porque los que se abstienen son muchos. Y muchos piensan como nosotros. Pero no basta. No basta sumar lo heterogéneo. Hay que hacerlo en que ese tercio sea homogéneo. Otra pregunta. Cuarta. Bueno, don Antonio, le agradecería que me diese su opinión sobre algo que cuando lo escuché me ha dado que pensar continuamente. Son las frases finales del juramento de Felipe VI, donde, y le digo la parte final, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Esa es la parte final del juramento. Su opinión, por favor. No suelo ocuparme de las opiniones de los reyes, mucho menos de este pobre hombre. No lo excluyo. Puede suceder. Aunque he de reconocer que me tienen tanto miedo, intelectual desde luego, me tienen tanto miedo que por tal de no darle publicidad no nos pasaría nada. Mientras yo esté, nada. Arriba. Y yo quería preguntarle si, según su criterio, en una futura Constitución española deberían estar reconocidos los derechos sociales siempre y cuando fueran exigibles ante los tribunales. Uy, vaya pregunta. Buenísima. Y más buena mi contestación, ya verás. La ignorancia sobre la ciencia del derecho constitucional es tan grande, que meter en las constituciones lo que se llama derechos sociales, que en España tan abundantes son ellos, se debe a un error padecido por un hombre muy poco inteligente, con mucho dinero, casado con una multimillonaria aristócrata que se llamaba Lafayette. Lafayette fue llamado en Francia héroe de los dos mundos, porque con el dinero de su mujer organizó una expedición francesa que ayudó a Washington. Y vino a Francia rodeado, como siempre en aquel tiempo, sobre todo, figuraron, de la aureola de haber participado en la Revolución Americana.
Y se empieza, después de la Bastilla, de ese crimen, de ese horror, que aquello no tenía de revolución nada, la Bastilla, primero no participan ni 300 personas, mendigos casi todos. Luego, en esa Bastilla comete crímenes horrendos, y es que a personas, porque por el cargo que tenían, el gobernador Loné y el sobreintendente, lo que lo cogen ya después en la calle, lo cogen, que se rinde, le cortan la cabeza, se la clavan en una pica y la pasean por París hasta llevarlo a los jardines del palacio del duque de Orleans. Y hay dos testigos excepcionales que narran el acontecimiento, porque ven desfilar por las calles de París ante una multitud, examinando y aplaudiendo ese espectáculo, dos testigos increíbles, de suerte para nosotros, escriben a sus mujeres, porque no eran de París, los dos, que no se conocían, contando lo que han visto. Bueno, uno de ellos, diré quién era, Camilo Desmoulins. Camilo Desmoulins era de los más grandes agitadores, periodistas, en los jardines del duque de Orleans. Y cuenta a su mujer el horror que le ha producido esa multitud, ese pueblo parisino, disfrutando y viendo desfilar las cabezas cortadas y ensartadas en unas picas. Como Desmoulins después fue guillotinado junto con Danton, y se sabe cómo, bueno, pues no llama tanto la atención como la siguiente. El siguiente es que la cabeza más inteligente, sin duda ninguna, de toda la Revolución Francesa, y sin duda ninguna el único verdaderamente revolucionario, mucho más que Robespierre, pero que hasta el punto que era utópico, pero era revolución puro. Se llama Saint-Just. El ángel exterminador, que era Saint-Just, escribe a su mujer llamando hotentotes a los parisinos de ver el espectáculo de caníbales que estaba observando. Y eso que pasa allí, en la Bastilla, llega la noticia a Versalles. Figuraros. Y el que está de aristócrata de guardia despierta a Luis XVI y le dice: Sire, la capilla, la Bastilla la han tomado al asalto las turbas, las masas. Y el rey solamente dice: ¿una revolución? No. Dice: ¿una revuelta? Dice: no, una revolución. Es la primera vez que se pronuncia la palabra revolución fuera del campo astronómico, de la astronomía, que era la revolución de los astros. Bien. El pánico se apodera del rey. Y asustado, pensando, bueno, ya ha llegado algo desconocido para un rey absoluto, figuraros, que toman la Bastilla las turbas, las más, pero no le dicen turbas, sí, lo que sea. Para él no tiene más que una sola defensa, Luis XVI. Y es acudir pidiendo socorro, que lo protejan, al tercer estado, a los Mirabeau y compañía. Y esto lo cuenta Talleyrand en su memoria. Entonces el rey va en busca de en un hotel particular, en un hotel particulier francés, donde estaban reunidos los asustados representantes del tercer estado, horrorizados, más que el rey, de lo que había pasado en París, y temiendo por sus vidas, la mayoría ya habían huido a provincia, se habían ido, y los que quedaban estaban discutiendo de irse, si al extranjero, si esconderse, y en esas que estaban, y estaba Talleyrand, estaba ahí, y lo cuenta, llaman a la puerta, y de repente, quien llama a la puerta es Luis XVI, figúrate el horror, ya nos vienen a matar aquí mismo, se quedan sin habla, el pánico absoluto, y Luis XVI dice: je viens à vous. Yo pongo mi confianza en vosotros. Ese pánico de ambas partes produce el entusiasmo, el abrazo, y vamos a celebrar con un Te Deum dirigido por el arzobispo de París, que era el consejero de María Antonieta, un Te Deum para celebrar esos asesinatos. Ese fue la Bastilla y la reacción. Otro asunto.
Si hubiese un partido que se presentase a las elecciones, a día de hoy, como cualquier otro, pero que a diferencia del resto no rechazara las subvenciones públicas, ¿usted lo consideraría un partido estatal o un partido civil? Yo consideraría que era un tonto. Porque si rechaza las subvenciones, que es lo único que tienen, lo demás no tiene nada que ver con la sociedad civil ni nada. No, es imposible que un partido se presente en este sistema, reciba o no dinero. Porque lo principal no es eso. Claro que el dinero es importantísimo, pero, por ejemplo, Francia también le entregan dinero a los partidos. Y, sin embargo, hay una semidemocracia, es distinto. No. Es que lo importante es que ese partido ingresaría en una cofradía estatal, de partidos estatales, herederas del franquismo sin ruptura y sin que haya ninguno de los derechos personales reconocidos, ni en la jurisprudencia ni en la Constitución. Ese sería un idiota, porque lo único que renuncia es al dinero, pero coge lo demás, acepta él ser distinto de los ciudadanos. Un ciudadano no tiene recursos de anticonstitucionalidad, ese partido lo tendría. Eso es injusto. Si cuando Tocqueville visita a Estados Unidos y escribe La democracia en América, lo que más le sorprende, lo que más le atrae y lo deja asombrado, es que un ciudadano corriente cualquiera puede pedirle a un juez cualquiera de primera instancia que a una ley en vigor la declare inconstitucional. Ese partido, es que yo miro y no sé a dónde, al vacío, porque no sé dónde está quien me habla. Sí, yo sé por dónde, pero es que hay la luz, no sé. Bien, yo digo, ese partido es tonto y además utiliza privilegios que no tienen los ciudadanos. Nada, eso es despreciable completamente, porque, en paz, otro argumento ya mucho más profundo. ¿Qué pasa con ese partido? ¿Acaso ese partido representa a la sociedad civil porque no le pague el Estado? ¿Es que él ha respetado, ese partido, el principio intermedio que desarrolla la filosofía de Leibniz, pero que en concreto en política quien lo manifiesta bien claramente es Benjamin Constant? ¿Es que entre el Estado y la sociedad civil puede haber una relación sin una sociedad política intermedia? No. Por tanto, ese partido nace del Estado, le pague o no le pague, porque no hay una sociedad política intermedia entre la sociedad civil y el Estado. Ese partido es de idiotas. Bien, últimas preguntas. Me gustaría conocer su opinión en relación con cómo hubiera sido posible conjugar esa idea central de la dignidad que ha puesto de manifiesto a lo largo de toda su charla, esa idea de dignidad explicitada en la adhesión a principios inconmovibles de actores antagónicos en la España de la transición. ¿Cómo se hubiera podido conjugar esa realidad con la necesidad de sortear el caínismo y otro baño de sangre? Si dos partes de la sociedad, dos o tres, tienen un concepto de la dignidad como el que yo propugno, quiere decir que la guerra civil es la única manera de resolver el conflicto porque la dignidad de uno es igual a la dignidad de otros. Yo creo que no, que eso no se deduce de mis palabras, sino exactamente lo contrario. Porque si todos participan de la dignidad, han aceptado ya un principio de la dignidad. Y es el primero de todos, que es que el caínismo, eso es fruto de la indignidad. El caínismo procede siempre de que uno, hermano, tiene envidia del otro. Que eso ya no es digno. Porque el caínismo viene de Caín y Abel, uno tiene envidia porque es el preferido de Dios. Pues entonces, si hay dignidad común y es igual, no puede haber enfrentamiento. Y si hay enfrentamiento es porque por encima de la dignidad hay apetencias económicas. Porque los conflictos ideológicos siempre traducen diferencias y ambiciones económicas. La guerra civil española fue el preámbulo de la guerra mundial y fueron las dos últimas expresiones dentro de Occidente del enfrentamiento de ideologías.
No, yo digo rotundamente, la dignidad excluye, si es común, toda posibilidad de enfrentamiento bélico. No, es todo lo contrario. Si la dignidad, es más, la tolerancia, voy a poner un ejemplo. Las guerras de religión en Europa acaban cuando la doctrina de la filosofía tolerante, las iniciadas por Erasmo y los demás, tienen éxito. Entonces ya, si se pone fin a la guerra de los 30 años, es porque triunfa la tolerancia. Pero ya, cuando triunfa la tolerancia, como eso no es digno, escúchame bien, como la tolerancia no es digna, como es despreciable hoy, en su momento, fantástico. Pero hoy la tolerancia es indigna, porque donde hay tolerancia hay un tolerante y un tolerado. ¿Usted quiere ser tolerado? Yo no. Entonces, no, como es indigno, no puede ser sustituido por un principio que Montesquieu define en un opúsculo pequeño que se llama Principio, y dice que es sustituir la tolerancia por el respeto mutuo, amigo. Esa es otra cuestión. Yo estoy de acuerdo con el respeto, no con la tolerancia. Pero si hay respeto, ¿cómo va a haber guerra civil? Imposible. Bien, otro. Yo quería preguntarle por qué dice usted y por qué afirma que fomentar la cultura es totalitario, y si esta subvención a la cultura se produjese a través de instituciones que no estuvieran politizadas, ¿eso también lo consideraría usted una forma de totalitarismo? ¿La ha intervenido? Es que yo estaba hablando. Hay que distinguir entre cultura y civilización, que son cosas distintas. La cultura, la manifestación principal de la cultura es la religión, y la segunda el arte. La tercera, la humanidad, es otro tipo de... En la civilización, en cambio, es un concepto y una palabra muy moderna. Civilizar, durante la Edad Media y durante así ya siglos, civilizar era una palabra forense, jurídica, que significaba pasar a la jurisdicción civil un asunto que, mal enfocado, había sido llevado a la jurisdicción penal. Pero durante la Ilustración coinciden dos hombres muy inteligentes, uno un escocés y otro un francés. No voy a ser pedante de citar nombres que luego se olvidan, pero el francés sí, porque es el padre de Mirabeau, que es marqués de Mirabeau, que definen los dos lo mismo. La cultura la separan de la civilización porque la cultura la tienen apegada al significado tradicional, que es las costumbres. La cultura es la costumbre. Y Ortega, por ejemplo, ahí lo define bien. El modo colectivo de vivir, eso es la cultura. En cambio, la civilización es otra cosa, que ellos lo llegan a intuir, pero no definir bien. Y es Kant el primero que define ya la cultura y la civilización, diciendo que esta última es el decoro de las costumbres, es decir, la apariencia externa, lo que serían las reglas de urbanidad. Pero eso fue en tiempo de Kant, porque hoy la civilización ha quedado unida al progreso tecnológico. Entonces hoy la civilización está unida a esa tecnología, esa concepción global del mundo como tecnología. Y por eso es monstruoso la ocurrencia de Zapatero de decir diálogo de civilizaciones, porque la civilización es única en el mundo, no hay otra. Si el Japón copia a los alemanes para hacer la industria, si hoy la globalización, la civilización es la misma, lo que sí es distinto son las culturas, porque la cultura es el modo colectivo de vivir. Entonces yo no entiendo la pregunta, si es que repite qué es lo que quiere saber, que yo no lo sé bien. No, pero... la subvención no hablaba, ¿no? ¿Que el Estado controle la educación, eso es totalitario, sí o no? A ver, ¿es otra pregunta o la misma? No, es la misma. ¿Qué es? Que me lo explique. Si el Estado controle la cultura, ¿es algo totalitario, sí o no? Por Dios, lea Gramsci. Que lea Gramsci. ¿Queréis la izquierda? Lea Gramsci. Verá lo que dice. La cultura del Estado, fascismo. ¿Queréis más? Ya he contestado. Buenas noches, me llamo Manuel de Asturias y quería preguntar ante las próximas
votaciones generales que no elecciones, ¿de qué manera puede el Estado represaliar a un ciudadano que se niega a participar en una mesa electoral o votacional? Si tenemos nosotros centenares de ejemplos, si los seguidores nuestros del MCRC no renuncian y les da igual que los manden a la cárcel, si es que da lo mismo. Nadie puede participar en una farsa y quien lo diga no es una persona digna. Participar en esta farsa no es digno, ni en mesa alguna, ni votando. Si todo el que vota es una de dos, o es un aprovechado o es un tonto. Es un tonto si cree que esto es algo de verdad. Entonces no se ha enterado. Después de 40 años no sabe dónde está. Eso nada. Bueno. Antes a la cárcel prefieren ir ahí. No. Es que me lo han puesto así, muchos me lo comunican. Y dice, no, me preguntan como jurista. Si es pena de cárcel, voy a la cárcel, pero no. Yo solo decía, don Antonio, que el último recurso podría ser un ataque de náuseas, algo, claro. O bien una depresión. Sí. No un ataque, no decir que le dan náuseas. Sí. No, sí son los objetores de conciencia. Pero yo creo que hay algo más que objeción de conciencia. Pero bien. Sí que ya ultimísima pregunta. Hola, buenas. Muchas gracias, don Antonio. Yo le quiero hacer una pregunta muy rápido. ¿Cómo uno puede ser un repúblico? ¿Cómo yo me puedo convertir en un repúblico? Gracias. Pues ya usted es repúblico, ya. La palabra repúblico existe en español y republicano también. ¿Qué diferencia hay entre ser republicano o ser repúblico? Que ser republicano es pasivo, es partidario de la república, es pasivo. Repúblico es un republicano activo, que procura la república, que la trae, que la conquista, que la quiere, no de palabra. Como alguien que sea comunista y no es monárquico. Si es monárquico no puede ser comunista. Bueno, pues algo parecido. Aquí, el que es repúblico que lo demuestre. Que quiera la república que la traiga, de verdad. Quiero aprovechar esta pregunta para decir que hay una palabra muy española que demuestra que en España nunca ha habido republicanos, ni en la primera tampoco, ni en la segunda. Republicanos sí, repúblicos ninguno. En la primera y la segunda todos dicen la república, advenimiento de la república. Es que me quedo asombrado. Es que el Espíritu Santo, advenimiento de la Virgen María. Y la república advienen. ¿Pero qué es esto? Claro, así se explica que no haya república en España. Como que advienen, pues nosotros no tenemos esa suerte. Los repúblicos no creen que las repúblicas advengan. Las traemos nosotros. Y las traemos con nuestro esfuerzo, nuestra constancia, nuestra fe, nuestra inteligencia. Es más, le digo una cosa. España tiene una suerte grande, perdonad que hable de mí. La primera teoría de la república que se ha escrito en el mundo desde los tiempos de Aristóteles hasta hoy es mi obra. ¿Por qué? Lo voy a explicar. No creéis que hay ninguna presunción. Desde Aristóteles hasta los americanos, los fundadores de la República de Estados Unidos, definen la república como la no monarquía. Y yo he escrito un libro, Teoría pura de la república, de 700 y pico páginas, para demostrar lo que es positivamente la república, en ella misma, no porque no sea monarquía. Es decir, que a partir de mi libro, de verdad, el que quiera sabrá que la monarquía es aquello que no es república. Muy bien. Pues con esta última respuesta damos por terminada la conferencia de hoy, porque estamos fuera de tiempo, lo siento. Agradecer a don Enrique Tierno, a Adrián Perales, al señor Charraza y a Pedro Manuel González y, por supuesto, a don Antonio García Trevijano su asistencia hoy y a todos ustedes, los que vienen de fuera de Madrid y los que están hoy aquí para acompañar al maestro. Muchísimas gracias.